El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas no es un derecho nuevo, es un derecho que los pueblos indígenas ejercieron en la era precolonial a su manera, y la era colonial hispana conculcó esos derechos, y en la era republicana desde México al sur de igual manera. Por lo tanto, lo que se ha hecho como hoy como concepto es que el derecho internacional ha consensuado y ha restituido un derecho que le asisten a los pueblos indígenas, porque en definitiva, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando se adoptan algunas normas de derecho internacional y específicamente el Pacto de Derecho Civil y Político y el Pacto de Derecho Económico, Social y Cultural, prácticamente eh, establecían el derecho de la autodeterminación de los pueblos, pero sin calificar qué tipo de pueblo. Y en eso había la doctrina jurídica internacional, se dividía en dos posiciones, que decía que era aplicable para pueblo indígena y otro simplemente decían que los pueblos indígenas no entraban en esa calificación del derecho de autodeterminación de los pueblos. De la misma manera, esto se da después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los pueblos que estaban sometidos a los sistemas coloniales de ultramar, es decir, los países allí en África, en Asia, reivindicaron este derecho de autodeterminación, y los países coloniales como Francia, Bélgica, preferentemente Europa, aceptaron debatir el derecho de autodeterminación de los pueblos. Y a partir de ahí se creó lo que se llama el, la resolución 1514 de un comité de descolonización, en donde se crean 50 estados en un proceso de la década del 50, 60, 70 al 80. Al 1980 se crearon 50 estados soberanos independientes a partir de el acuerdo del propio sistema multilateral de Naciones Unidas. Sin embargo, los pueblos indígenas no entraban en eso, y ahí a partir de eso se creó el convenio 107 en su tiempo, y luego pasó a ser 169, el que está vigente en Chile, como una manera de compensar a los pueblos indígenas. Pero ese convenio no reconoce, no establece, no incluye en principio de autodeterminación, y ahí quedó el vacío. Y esto prácticamente en la década del 80, 1982, se abre un grupo de trabajo dentro de Naciones Unidas y se abre un debate sobre los derechos de los pueblos indígenas, y entre ellos el derecho de libre determinación. Y en esa norma, tengo que decir, yo participé 19 años de mi vida viajando desde Temuco a Ginebra para promover los derechos de los pueblos indígenas, y en conjunto con los estados, con los gobiernos, en el organismo multilateral de Naciones Unidas consensuamos el derecho de libre determinación. Y dice lo siguiente, mira, antes decía, todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. Sin embargo, ahora dice, los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, y en virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Por lo tanto, hoy día el derecho de autodeterminación es un derecho humano, es un derecho rector de todos los otros derechos. Por lo tanto, eso en su forma de aplicar podrían constituir sistema de gobierno propio, sistema de gobierno avalado por el sistema multilateral y de la Declaración de Naciones Unidas. Por lo tanto, ese mismo concepto del derecho de libre determinación hoy día está reconocido también en la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Por lo tanto, hoy día hay dos normas emergentes del 2007 y el 2016 que reconocen el derecho de libre determinación de los pueblos indígenas. Y en ese sentido, hoy día la pelota está del lado de los pueblos indígenas. ¿Son capaces para implementar ese derecho o no? Y ahí hay un problema que tiene aquí nosotros luego de la adopción de la declaración, la Asamblea General de Naciones Unidas
implementamos una escuela de autogobierno y esa escuela de autogobierno nos ha permitido analizar y entender cuáles son las condiciones previas y elementales para aplicar el derecho a la libre determinación, para implementarla, condiciones previas y elementales. Una de ellas es la voluntad. ¿Hay voluntad de los pueblos indígenas para implementar el derecho de autodeterminación? Ese es un tema que cada pueblo indígena lo tiene que resolver. La voluntad surge desde cada individuo que se autodefine indígena y la voluntad colectiva es una manera de ejercer la autodeterminación. En segundo lugar, se necesita una dotación de personas indígenas con mentalidad y capacidad de gobernante, porque el derecho a libre determinación implica la conformación de gobierno. Y es decir, se necesita una dotación y contingente de mapuche o de indígena para darle forma al derecho a libre determinación. Y en tercer lugar, se necesita un estatuto. Un estatuto ya sea de carácter oral o, como dicen los juristas, consuetudinario, pero hoy día creo que no es aplicable lo consuetudinario, sino un estatuto que regule, que la sola lectura te permita entender qué sistema de gobierno van a aplicar ese pueblo indígena. Y en cuarto lugar, se necesita evidentemente un sistema de gobierno. ¿Qué sistema de gobierno? Sistema de gobierno tradicional de lo que había en el caso mapuche, pre-Estado chileno, estamos hablando 1860, 1881 hacia atrás, o un sistema de gobierno clásico, propiamente clásico, de lo que conocemos como gobierno, o una mezcla de ello. Esa es una cuestión que tienen que resolver cada pueblo indígena. Y en quinto lugar, un sistema económico que tiene que tener ese pueblo indígena. Una vez que tenga resuelto estas 5 cuestiones, ese pueblo indígena está a las puertas de formar su propio gobierno, ya sea su propio gobierno con todas las consecuencias del derecho internacional de todo gobierno o con algunas limitantes o con alguna característica que indique una fórmula de entendimiento, de regulación, de relación con el Estado en que están insertos en la actualidad. Entonces, prácticamente el derecho a libre determinación hoy día es un derecho adquirido para cada pueblo indígena. Solamente depende de sus 5 condiciones que he señalado elementales previas. Una vez que esté en eso, lo puede aplicar. No depende del gobierno de turno, depende exclusiva y excluyentemente de los propios pueblos indígenas. Y en este caso, yo vengo vinculado hace un buen rato en este proceso de darle forma orgánica al derecho de autodeterminación. Tenemos un borrador de este estatuto. En la próxima visita que tú hagas, Marco, al territorio mapuche, te vamos a entregar formal y públicamente ese estatuto para que tú lo conozcas y lo ideal que lo conozcan todos los chilenos, porque no sería bien que por los medios de comunicación se informen qué es el sistema de gobierno que están instalando los mapuches. Por lo tanto, a ver, muchos se asustan de este derecho, muchos se asustan y no debiera asustarse para nadie porque nadie puede entender, nadie podría definir que el mundo ha consensuado este derecho con los pueblos indígenas y ese mundo no estaría en contra de Chile, porque sería todo el mundo en contra de Chile. Si se ha consensuado dentro de la casa de los gobiernos, con un procedimiento de gobierno, en el marco multilateral, desarrollando diplomacia indígena, diplomacia mapuche, no habría que tenerle miedo. Claro, el desconocimiento lleva, y en ese sentido, Marco, tú tienes mucha razón, decir, a ver, expliquemos de qué se trata. Y aquí estoy explicando en qué consistiría ese derecho a la hora de darle forma. Evidentemente que el mundo espera, mira, el mundo espera que en algún momento algún pueblo indígena constituya un gobierno. Y esa va a ser la novedad. Es decir, en algún momento los mapuches se tienen que reunir con ese estatuto, con voluntad propia, con capacidad de gobernante, con mentalidad. Es decir, hoy hemos formado un gobierno al amparo del derecho internacional y nadie debiera sorprenderse. Y ese gobierno va a ser reconocido por las propias Naciones Unidas y como también por el propio sistema interamericano que hay en la OEA.